oyentes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un tema interesantísimo. Promesas, porque nos encanta prometer, pero ¿y cumplimos? Vamos a hablar de este tema con Elías Muñoz de nuestra sección Libros para Emprendedores. Hola Elías, hola, bienvenido desde los libros. Muchas gracias. Ya este espacio que ya también es 50% de Elías Muñoz. Sí, ya me piden muy seguido. Muy bien. Somos sus fans. Para nada. No, muy a gusto de estar otra vez contigo. Es un verdadero placer. Qué bueno. Y sobre todo para platicar de ese tema muy interesante, ¿no? Sí. La vez pasada que me invitaste hablamos acerca de lo que son las afirmaciones, las declaraciones, el poder de decir que no, del decir sí, el de no sé. Y entonces ahí se abrió la oportunidad para hablar de ese tema, ¿no? Que son las promesas. Entonces, pues, es un buen tema. Nos dimos cuenta que era material para una hora y más, ¿verdad? Ese tema de las promesas, que a veces están implícitas en todo lo que hacemos, en todo lo que pedimos, en todo lo que ofrecemos, cuando el otro nos dice que sí, ¿no? O sea, y realmente yo creo que no te das cuenta de cuántas veces te la pasas al día prometiendo cosas. Y bueno, eso se aplica, yo creo, en los negocios, pero también en la vida personal, en las amistades, y bueno, eso es cuando prometes, pero y cuando no cumples, las consecuencias un poco desastrosas. Así es. Creo que el mundo está hecho de promesas cumplidas, ¿no? Todo lo que conocemos ahorita está hecho de promesas cumplidas. Ya hablaremos un poquito que en el momento de que cumples una promesa, construyes una realidad. Entonces, aparte de que cumples tu palabra y lo que te comprometiste a hacer, estás construyendo realidad, ¿no? Entonces, todo lo que conocemos ahorita seguro inició de una promesa. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, prometiste que estarías aquí y qué bueno que cumpliste, porque si no tendrías un grave problema. Aquí estoy, creo. Muy bien, Elías. Pues, ¿por dónde empezamos? Ahora sí que es un tema bastante extenso, pero ¿por dónde te gustaría comenzar, Elías? A mí me gusta comenzar siempre por las definiciones, ¿no? Por ejemplo, la palabra promesa viene del latín pro y es promise, algo así, y significa antes de arrojar. Ese es el término de latín, antes de arrojar. Y bueno, ya diversas definiciones nos dicen que es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Entonces está aquí implícito que es una expresión. Veremos que del libro que estamos tomando esto es una expresión lingüística. Sí, claro, de Rafael Echevarría, Ontología del lenguaje, buenísimo libro. Que es una voluntad, o sea, que es tu deseo prometer, y que se lo vas a dar a alguien, ¿no? O vas a hacer algo por alguien. Esa sería la definición de promesa, ¿no? Y creo que ahí tienen todos los puntos exactos para los que podemos abundar, ¿no? Ir desmenuzando, exacto. Y como decíamos, son actos lingüísticos que nos permiten coordinar acciones con otros. Cuando uno hace una promesa, se compromete a ejecutar a esa persona alguna acción, ¿no? O dejar de hacer alguna acción. Bueno, o una acción como desistir o ya no puede ser esto, por ejemplo, ¿no? Sí, que algo que comentábamos fuera del aire, Elías y yo, era justamente que podía ser que tú hicieras, que una promesa tuviera que ver con hacer algo por alguien, pero también con no hacer algo. O sea, es decir, si en algún momento cometiste algún error, podrías prometer no volver a cometer ese error. Sin embargo, caímos en la cuenta de que pues también es una acción, ¿no? O sea, no es propiamente una acción, sino también el evitar hacerlo también es una forma de actuar. Entonces podría como englobarse en estoy haciendo algo por ti, es decir, estoy evitando tal conducta, ¿no? No te voy a volver a lastimar, por ejemplo. Exacto. Y fíjate que un tema interesante que yo pude descubrir en esto es que antes entendías que hacer una promesa solo te involucraba a ti. Y decías, no, yo puedo prometer ir por el mundo prometiendo, y bueno, no pasa nada. Si llego a incumplir mis promesas, pues habrá alguien que se moleste, alguien que me llame loco, alguien que me llame tata. Pero descubriendo este tema, que dicen que las promesas es un compromiso manifiesto mutuo. O sea, que necesitas a la otra persona y que la otra persona acceda a esa promesa. Si ya no es así como nada más voy pasando prometiendo a todos. Exacto, y a lo mejor... Igual ni se entera. A lo mejor suena muy rebuscado, pero es muy sencillo. Por ejemplo, yo te puedo prometer, mañana te llevo una caja de chocolates, ¿no? No me gustan los chocolates. Entonces ahí ya se rompió la promesa. ¿Por qué? Porque mi promesa era llevarte una caja de chocolates. Tú me dices, no me gustan los chocolates, entonces ¿para qué te llevo una caja? Y te diría, aparte quieres que engorde. Entonces tan enojados terminaríamos, Elías. No.
Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que algo que nos hace caer en la cuenta justamente este libro, y en particular ese tema de las promesas, es cómo en cada acto que realizas con otros, de alguna manera va implícita una promesa. O sea, por ejemplo, decíamos en los negocios, pues le prometemos al cliente hacer determinado servicio en un tiempo determinado, por ejemplo, ¿no? Pero también, pues no sé, nuestro proveedor nos promete a nosotros a la vez que nos va a entregar a ti. Pues realmente lo que impacta es en esta relación de confianza, pues ya al final vas creando como puntitos que igual no te van a hacer tanto confiar en las personas. Si esto se repite y se repite, el hecho de que te prometen y nunca te cumplen. Eso en el campo de los negocios. Pero en el campo personal, bueno, o sea, hay un sinfín de opciones que podemos elegir en relación a cuántas veces podemos lastimar a las personas por prometerles algo y no cumplírselos, ¿no? O sea, sí, y es un camino efectivamente de ida y vuelta, porque bueno, tú te la puedes pasar prometiendo cosas, pero si el otro no acepta que se lo prometas, pues entonces no hay promesa, o sea, realmente no existe la promesa. O peor aún, cuando prometemos cosas y yo estoy entendiendo que te prometo algo y tú entiendes que en realidad te prometí otra cosa. Entonces nunca vas a estar satisfecho con lo que haces. Entonces hay muchas vertientes en relación a las promesas, sin duda, que yo creo que debemos de tomar en cuenta. Porque de hecho hay una parte que creo que los dos nos llamó mucho la atención, que es esto de que una promesa es como una hebilla, ¿no? Que necesita de dos lados para cerrarse. Exacto. Entonces no es nada más así unilateral, sino sí, tiene que ser bilateral. Exacto, sí, como bien lo mencionas, creo que en todos los campos, tanto personal como empresarial o familiar, el tema de cumplir las promesas es importante, ¿no? Y creo que más en el tema empresarial se vuelve un poco delicado, en el sentido de que entendemos que los mercados han ido creciendo, que la competencia es cada vez más voraz, en el que si tú no cumples con lo que dices, seguramente pues te van a cambiar por otra empresa, porque pues ahí tienes 100 para elegir, ¿no? Claro. Entonces muy delicado, se vuelve muy delicado, sobre todo si son tus fuentes de ingreso, el hecho de no poder cumplir con esa promesa, ¿no? Trayéndolo en el campo familiar, pues es imposible convivir, tener una buena relación con la familia si no cumples con prometes, ¿no? Claro. Y en el nivel de pareja, pues, peor, ¿no? Sobre todo. Y todo esto, tanto en tema personal como familiar, involucra en el tema empresarial. Entonces, si pasó algo, pues ya te desangelas y ya no trabajas bien, ¿no? En el tema empresarial, ¿no? Entonces sí se vuelve un tema muy delicado el hecho de prometer, y creo que pues siempre estamos a cada rato prometiendo cosas, ¿no? Ese es algo que forma parte de la conducta humana, porque eso es algo que nos llega a distinguir de lo que son los animales, ¿no? El hecho de prometer nos hace seres humanos, y el hecho de cumplir esas promesas nos hace seres humanos, nos hace una especie distinta a los animales, ¿no? Ok, de hecho hay una frase ahí muy interesante de Nietzsche que dice que los seres humanos son los únicos animales que hacen promesas, ¿no? Algo así, algo así, y bueno, decía, y si no las cumples, bueno, ahí sí eres todavía más animal, porque nada más te metes en problemas por no cumplir las promesas. Pero es justamente eso, yo creo que no dimensionamos el peso que tiene el no cumplir una promesa. Y luego sucede que por en el momento no ser capaces de decir que no queremos hacer algo, o que no se puede hacer algo en los tiempos previstos y eso, solemos prometer lo que sabemos que no podemos cumplir. O sea, eso también es un absurdo. Y yo creo que en algún momento a todos nos ha sucedido eso, con tal de evitar la confrontación, o con tal de evitar esta situación de incomodidad de decir no lo voy a tener en este tiempo, pues decimos, no te preocupes, sí lo tenemos para este tiempo, no obstante que sabemos que no va a poder ser así. Pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Pedir perdón? ¿O mejor no prometer? O sea, yo creo que ahí debería de cambiar un poco nuestro chip de no corregir las cosas que hacemos, sino más bien prever las cosas y prometer de verdad lo que está a nuestro alcance, cumplir. Porque a veces somos bien prometedores y bien amables en las promesas y exagerados en prometer. Hay que ver tan solo algunos políticos por ahí, y a la hora de la hora, ¿qué pasa? ¿No? O sea, si no cumples, pues en lugar de ganar votos, y no solamente me refiero a los políticos, sino ganar votos dentro de este patrón de tu reputación, pues es un desgaste total con esos votos. Realmente vas perdiendo poco a poco la credibilidad.
Y para un ser humano yo creo que eso es fundamental, la credibilidad. Ya te puse un tema muy fuerte, o sea, la política. Es un claro ejemplo de no cumplir promesas, ¿eh? Un chiste sobre este tema de las promesas es que está un político hablando a su pueblo. Bueno, hay dos candidatos fuertes, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Y entonces está el que tiene más votos y empieza a hablar, ¿no? Y entonces prometo hacer esto y un puente, ¿no? Y alguien del pueblo grita, pero si no tenemos río, pues también se los construyo. ¿Para qué más? Así de grave, ¿no? Pero bueno, por eso digo que entraste a un tema bastante escabroso, ¿no? Sí, ya la política, sí. Se ve muy reflejado, ¿no? En el tema de la política. Y como tú dices, sí, tienes razón, debemos evaluar nuestras capacidades, es uno de los puntos, ¿no? Evaluar nuestras capacidades de qué podemos llegar a cumplir. Y que con qué garantía de satisfacción, tanto para la persona que le prometemos algo como para nosotros mismos, ¿no? Claro. Saber cuáles son nuestras capacidades y saber hasta qué punto podemos llegar a cumplir algo, ¿no? Sí, sin duda. Y yo creo que algo bien importante en eso, Elías, es cuando tú, por ejemplo, tienes que trabajar, bueno, yo creo que en todas las esferas tienes que trabajar en equipo, ¿no? O sea, desde la familia hasta con las amistades y hasta con el trabajo, siempre tienes que trabajar en equipo. Y cuando empieza a fracturarse eso porque no te cumplen lo que te prometen, pues es muy complicado que sigas manteniendo una persona que pues realmente no tiene un historial positivo en cuanto a cumplir promesas se refiere, que la sigas manteniendo en tu equipo. O sea, y pareciera que dijeran, bueno, que dijéramos que el tema de las promesas no está en nuestro día a día, pero en realidad está en todo lo que hacemos. Realmente está todo lo que hacemos porque va implícito en el tema de las promesas un compromiso para con los otros, pero también para con nosotros mismos, ¿no? Porque de alguna manera el incumplir con una promesa afecta de manera directa a nuestro compromiso hacia nosotros mismos, porque afecta nuestra credibilidad, afecta nuestra reputación. Lo grave es que no nos damos cuenta del peso que tiene el no cumplir lo que decimos. Y ya lo habíamos platicado cuando platicábamos acerca de las declaraciones, por ejemplo la declaración del no, y decíamos que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir que a veces no podemos ayudar a toda la gente, y eso nos lleva a que no podemos prometer todas las cosas. Cuando hablábamos de ese tema, tocábamos el punto que cuando tú incumples, a veces te sientes mal por no incumplir, pero muchas veces también le echas la culpa a la otra persona que no entiende tus razones, ¿no? Que no entiende tus razones de por qué fallaste, ¿no? O por qué no pudiste cumplir la promesa, ¿no? Y entonces dice, qué insensible esa persona que no me comprende por qué no pude cumplir una promesa, ¿no? Sí, de acuerdo. O porque no pude decir que no solamente, ¿no? Entonces es muy chistoso en ese punto que platicábamos la vez pasada, ¿no? Sí, sin duda, porque lo que buscamos cuando ante una situación en donde hubo una imposibilidad, ¿no? O sea, por llamarla imposibilidad, porque muchas veces nosotros mismos la provocamos, en que no cumpliste una promesa, pues entonces vas a buscar responsables, ¿no? Más bien culpables, y tú no vas a asumir la responsabilidad. Vas a ver si fue el clima, o que ese día había mucho tráfico, o 4 marchas, o no sé, algo se te ocurrirá, al fin que esta ciudad da como muchas opciones para elegir la ideal. Y fíjate que hablando sobre eso, ahorita que decíamos que los seres humanos son los únicos animales que tienen esta capacidad, veía un programa el fin de semana, y lo que ayudó mucho al tema de la evolución fue compartir el conocimiento, ¿no? Y era muy chistoso porque te dice que el ser humano es el único que entiende y puede manipular su ambiente, ¿no? En este caso que tú estás diciendo, pues tomas al ambiente, la lluvia, el tráfico, todo eso como pretexto para poder no cumplir una promesa, ¿no? Esa es la verdad, culpas a él, y en el mejor de los casos, bueno, pues como que te retroalimentas y dices, sí, fallé. Sí, de acuerdo, porque, o sea, y bueno, aparte va de la mano mucho ese tema de, bueno, ya incumplí, ahora que sigue, pues ni modo, a dar una disculpa, ¿no? Que es otro paso que también nos cuesta un trabajo inmenso, el reconocer que cometimos un error o el que incumplimos una promesa, ¿no? El tema de asumir, o sea, a veces resulta que el receptor de la promesa a veces es el culpable de que no la cumplamos, ¿no? O sea, porque a veces llegamos a ese absurdo. O sea, no fui yo quien incumplió la promesa, sino que tú provocaste que yo no la cumpliera, ¿no? Entonces, es como este juego de la victimización, de yo soy inocente, yo nada más cumplí, pero fueron las circunstancias las que impidieron que yo cumpliera mi promesa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos jugar con ese tema del lenguaje?
hasta volvernos locos y hasta perjudicarnos, ¿no? O sea, pero también lo que nos da la opción de conocer más a fondo este tema de las promesas es cómo a través de ellas puedes construir un mundo fascinante en donde participen muchas personas, porque creo que eso también se relaciona muchísimo con lo que hemos hablado en muchos programas, Elías, que es este tema de que no podemos ser seres aislados. Si tenemos que convivir en sociedad, pues tenemos entonces que adaptarnos a la sociedad y cumplir los compromisos sociales, porque finalmente el prometer es un compromiso social, aunque sea con una persona. Sí, y en esos tiempos en que te digo, en temas de negocios, o sea, el mercado y la competencia es voraz, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y bueno, y a nivel personal, si tienes algún conflicto con un familiar o tu novio o pareja, pues no te va a dejar funcionar para poder estar bien en otro ambiente, ¿no? Claro. Entonces es importantísimo poder cumplir estas promesas. Y fíjate que otro de los temas que más me llamó la atención fue el hecho de que el libro, desde su percepción, te dice que no existen promesas individuales, o sea, no puedes prometer a ti algo, ¿no? Que tiene que haber 4 elementos básicos que ya platicaremos ahorita en su momento, pero que el autor te dice no, o sea, no existen como individuo donde puede ser una promesa. Tiene que haber otra persona que acepte esa promesa y que se cumpla ese ciclo, ¿no? De que tú prometes y hasta que tú dices que vas bueno, haces la promesa, tú vas a cumplir algo, ¿no? Te obligas a algo. Haces ese proceso para poder cumplir esa promesa. Y en el momento en que cumples la promesa y la otra persona está satisfecha, entonces en ese momento se termina el ciclo de la promesa. Que le llaman la danza, ¿no? La danza de las promesas. La danza de las promesas, y lo llama el autor. Y entonces es muy chistoso porque uno siempre hasta lo dice, ¿no? Yo prometo que mañana empiezo la dieta, yo prometo que empiezo a correr. ¿Pero a quién se lo promete? Sí, no se lo has prometido a nadie, ¿no? Y al final... Pues por eso ni lo cumpla. No, al final eres tu propio juez, ¿no? Claro. Y entonces dices, uy, hoy nos salimos a correr, es que sea frío. No, no te preocupes, la otra semana sí sales. No te preocupes, mí mismo, la próxima semana sí lo vas a hacer. Sí, de acuerdo, Elia. ¿Te parece bien si volvemos con este tema en unos minutitos? Vamos a un breve corte. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros hablando de promesas. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando de promesas con Elías Muñoz de nuestra sección Libros para Emprendedores. Elías, bueno, nos fuimos al corte con este tema de las promesas, que decías las promesas a ti mismo y que bueno, que normalmente las violamos, ¿no? Te prometo que mañana dejo de comer chatarra y bueno, el decir, bueno, mañana, no, bueno, pasado mañana, bueno, y así nos vamos un mes y hasta que ya engordamos 5 kilos, ¿no? Pero algo interesante del libro efectivamente es que dice que las promesas tienen que haber por lo menos 2 personas, ¿no? Debe haber bueno, ahorita vas a hablar de las partes de la promesa,
pero debe de haber por lo menos 2 personas, o 2 personas. 2 personas. Pero que lo que hacemos hacia nosotros mismos es más bien una declaración. Pero algo que decíamos es que, bueno, o sea, es una interpretación de este libro, pero que, bueno, a nivel lingüístico pues puede funcionar también la promesa como la hacemos funcionar, pero de manera en que de verdad genere un compromiso. Yo creo que ambas, tanto la declaración que hacemos a nosotros mismos de algo que deseamos lograr, como el prometernos algo, pues mientras el efecto sea el lograrlo, pues entonces no importa cómo se llame, ¿no? Exacto. Sí, como bien lo dices, con lo que tú haces contigo mismo es una declaración, ¿no? Si la llevas a cabo, afectará a tu mundo, o sea, claro, podrás lograr resultados en algún momento. Y pues si tienen duda sobre este tema, pues los invitamos a ver el programa pasado. Sí, claro, hablamos de declaraciones y afirmaciones. Y que pues creo que va a ser que les va a ayudar a entender un poquito sobre lo que estamos hablando. Pero sí, efectivamente, una promesa tiene que contar con 4 elementos que el autor nos propone, que son un orador, un oyente, una acción a llevarse a cabo y un factor de tiempo, ¿no? Esos son los 4 componentes elementos más importantes que constituyen la promesa, ¿no? Que mira, yo creo que a veces damos como por hecho todo este tema de que conocemos lo que es una promesa, pero la verdad es que cuando ya empiezas a leer el tema te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Exacto. Solamente que te la has pasado prometiendo sin ser muy consciente. Y efectivamente en esto de hay un orador y un oyente, es importantísimo el mensaje que le estamos mandando al oyente, ¿no? O sea, como oradores, ¿qué le estamos diciendo al oyente? Porque algo que fundamental también del libro es este tema de lo que dicen, a ver, y verificaste que el otro está entendiendo lo que tú quisiste decirle o lo que le prometiste, porque ¿cuántas veces no prometemos nosotros algo y la otra persona interpreta que le prometimos eso mismo pero con otras palabras? Y en el momento del cumplimiento no se queda satisfecha porque dices que tú me prometiste eso. No, a ver, espérate, yo te prometí esto. Pero nos damos cuenta hasta que ya fallamos en la promesa. Porque no hay una interpretación igual de ambos mundos, ¿no? O sea, y qué fundamental se vuelve esto de aligerar esa brecha del canal de comunicación. Porque pareciera una tontería, pero muchas veces decimos, oye, yo fui clarísima, ¿no? Yo fui clarísima, obviamente que él me comprendió el mensaje. Y bueno, igual él te comprendió una parte del mensaje, te lo comprendió de otra manera, y si no lo verificas, pues corres el riesgo de que seguramente vas a incumplir la promesa. Exacto. Sobre eso, por ejemplo, el orador, hablando del orador, o sea, la persona que va a prometer algo, ¿no? O la persona que va a pedir algo, porque también, ahorita hablaremos de eso, ¿no? Puedes prometer algo, puedes pedir algo, ¿no? El prometer es una oferta, el pedir es hacer la petición acerca de lo que tú necesitas, ¿no? Pero entonces el orador debe de comprender, si es una oferta, qué capacidad yo tengo para poder satisfacer esa promesa, ¿no? Y si es una petición, cuáles son las facultades de esa persona a la que yo le estoy haciendo esa petición para saber si puede cumplirme o satisfacer esa promesa. Sí, ¿no? de acuerdo. Y en el oyente pasa exactamente lo mismo. El oyente, cuando tiene la capacidad de oír, más bien escuchar, estructurar y ver lo que realmente está diciendo el orador, ¿no? Claro. Porque es el ciclo del lenguaje, ¿no? El orador está emitiendo un mensaje que obviamente va a ser percibido por el oyente, que puede ser percibido e interpretado de diferentes maneras, ¿no? Luego funciona como teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, puede ser así. Entonces, igual, el oyente, si es una oferta, o sea, si le están ofreciendo algo, pues él tiene que ver si la persona que se lo está ofreciendo tiene esa capacidad para poder satisfacer la promesa, ¿no? Y si le están pidiendo algo, él tiene que ver si cumple con los requisitos de poder satisfacer esa promesa, ¿no? Bueno, algo tan lógico ahorita se me estaba ocurriendo como este tema de quieres arreglar un asunto legal pero vas con un ingeniero, igual el ingeniero te va a prometer que lo va a hacer, pero pues no es abogado, ¿no? A menos que tenga un familiar abogado. Pero es esto de evaluar si verdaderamente la persona tiene posibilidades de cumplir, ¿no? Lo que le estás pidiendo. Porque también a veces somos como muy fantasiosos y queremos que todo el mundo nos cumpla lo que nosotros necesitamos o queremos, ¿no? Más bien a veces se confunde más con el queremos que con el necesitamos realmente. Y de repente igual la gente no tiene esa posibilidad de cumplirte eso, ¿no? O sea, cómprame un palacio. Pues sí, te lo prometo, pero pues igual en 2 millones de años, ¿no?
Entonces, qué importante se vuelve esto de verificar efectivamente, uno, si yo estoy capacitado, en el caso de ser yo quien ofrezca, si yo estoy capacitado y si voy a poder verdaderamente cumplir esa promesa, y si yo pido, pues ver que la otra persona esté en posibilidad de cumplir. Si no, pues va a ser un tema de frustración en cualquiera de los dos casos, porque no se va a llegar al punto final de cumplir la promesa, ¿no? De llegar a ese cumplimiento del ciclo de la promesa. Entonces yo creo que eso es bien importante, Elías, y yo creo que otra cosa que habría que hablar es del tema del tiempo. O sea, cuán claro se vuelve que aclaremos con el interlocutor cuándo se va a cumplir esa promesa, ¿no? Porque si no, siempre va a dar opción a, ay, yo te lo prometí, pero pues todavía no se acaba el tiempo, o sea, me quedan 80 años, o sea, yo te lo voy a cumplir. Y entonces tú ya vas en ese mundo de la frustración y del resentimiento, que es una de las consecuencias más graves, yo creo, el resentimiento, de que no me lo cumplió, pero el otro siempre va a tener un contraargumento que va a decir, no, espérate, todavía hay tiempo, ¿no? Entonces, qué importante se vuelve que seamos claros en el mensaje y en los términos de la promesa. Exacto. O sea, debe de tener una caducidad la promesa, ¿no? O sea, debe de surgir en el tiempo, o sea, tiene que haber un futuro, ¿no? Y debemos estar conscientes de eso, tanto el oyente como el orador, ¿no? Sí, claro. Tienen que estar conscientes de eso. Y efectivamente, la promesa tiene que existir en un tiempo determinado. Creo que siempre estamos prometiendo cosas y al final de cuentas no establecemos un tiempo, ¿no? O lo establecemos a reserva de que sabes que puedes incluso fallar, ¿no? En cumplir esa promesa. Entonces estamos dando solamente echando cartas al aire para ver si podemos llegar a cumplir eso, ¿no? Muchas veces, aún sabiendo que no lo podemos cumplir, hacemos esa promesa. Claro. Y qué irresponsable. O sea, yo te decía que después y yo creo que ya te pasó, ahora que leíste esto de las promesas en ontología del lenguaje, que después de leer esto ya nunca vuelves a ser tan inconsciente en prometer. O sea, la verdad es que ya lo piensas 2 veces, y si lo vas a prometer, primero mides un poco el panorama y dices, ¿y lo voy a poder cumplir? O sea, como que ya lo haces más consciente, porque a veces es precisamente como para evitarnos el oso de decir que no podemos hacer algo. Decimos, sí, no te preocupes, mañana lo tienes, y pasa mañana y pasa pasado y no lo tienes, y eso no hace más que desgastar una relación con las personas. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que, no sé, algún prestador de servicios o algún vendedor de producto te dice, no, mañana te lo traigo sin falta. Y pasan 2 semanas y nunca te lo tuvieron, ¿no? Sí, bueno, pero dijo mañana, pero no mañana, ¿de qué día? Sí, o igual en la mañana, pero no nos dijeron de qué mes o de qué año. Exacto, Sí, de acuerdo. Ahí está, el oyente Interpreta, ¿no? de alguna forma. Sí, claro, oye, no, Eso hay que ser muy claro. Tú ya estás manipulando. No, pues que hay que ver dónde salirse a veces como... Esa creatividad del mexicano, ¿verdad? No, bueno, Elías, contigo. O sea, hay muchos que dicen que las mejores promesas son las que no se tienen que cumplir, ¿no? Algunos Pregúntales cómo les ha ido. No, pero interesante, Elías, porque yo creo que sí tenemos que ser más conscientes de esto, de que no solamente debes abrir la boca para decir, sí, no te preocupes, lo vas a tener, porque eso puede ir tu cabeza, ¿no? O sea, puede ir tu cabeza en la cuestión de tu empresa o en la cuestión de tus relaciones humanas. Indudablemente afecta. Creo que ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una época en la que, por ejemplo, el pueblo ya está reaccionando, nuestro país está reaccionando a esas infinidades de promesas no cumplidas, ¿no? Por los políticos, por nuestro sistema, por lo que sea, pero el pueblo empieza a reaccionar a través de eso, ¿no? Pero bueno, también es de que nos vamos a comprometer con el pueblo para poder salir de esto, ¿no? Claro. Entonces, indudablemente tenemos que fijar una fecha, ¿no? O sea, si en eso nos convence, pues obligar que se fije una fecha de cuándo será, ¿no? Desafortunadamente, pues hay intereses, ¿no? Particulares. Pero sí, o sea, indudablemente, ya hablamos de lo que es el orador, el oyente, que tiene que haber un factor de tiempo y que hay una acción que tiene que llevarse a cabo, y eso también es uno de los puntos importantes, ¿no?
O sea, esa acción pues tiene que ser algo que puedas cumplir. Claro. Si no lo puedes cumplir, porque, ¿no? Pues, como decía Chava Flores, te puedo bajar el sol. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Exacto, también, ¿no? Entonces, pues no, o sea, cosas que no puedes cumplir, ¿no? Entonces, o sea, así a las mujeres cuando les dice, te bajo las estrellas o la luna, entonces, pues no, o sea, la verdad eso no puede existir, ¿no? Bueno, que ya no nos lo creemos, ¿eh? También ese es su punto. Pero, oye, Elías, en este tema, hace ratito tocaste un tema muy interesante en cuanto al pedir y al ofrecer, ¿no? Que son como las dos herramientas en las que se basan las promesas. Y yo creo que hay un ejemplo padrísimo del libro en donde dice, bueno, por ejemplo, cuando tú ofreces, pues esa oferta tiene que ser aceptada por el otro para que sea promesa. Porque pues, si tú solito le ofreces y el otro te dice, ya no me interesa, pues entonces ya eso no fue una promesa, fue solamente un conato malo de promesa, ¿no? Pero hay un ejemplo interesantísimo, muy divertido, que dice, bueno, es como, por ejemplo, cuando decimos, mañana te prometo que te voy a ir a ver. Y entonces tú contestas, no voy a estar. Pues ya no hay promesa. ¿Para qué me sirve tu promesa si yo no voy a estar, ¿no? Si no me interesa que vayas. Entonces, eso es bien importante. Eso es en el tema de ofrecer. Pero en el tema de pedir, yo creo que es otro de los grandes retos del ser humano. Con esta noción que tenemos de que no necesitamos ayuda de los demás, y el pedir nos cuesta un trabajo inmenso. O nos vamos al extremo de ordenar o exigir, pero el pedir, el saber pedir con una estructura correcta, es todo un reto. No es como de, ya nada más te pido como se me ocurre, sino que también la petición tiene que ser pensada, ¿no? O sea, ¿qué estoy necesitando yo que tú hagas por mí? Y estructurarla bonito, o sea, a ver, yo necesito que tú hagas esto para tal, ¿no? O sea, esa estructura no solamente habla de un capricho, ¿no? Que también, también se valdría un capricho, pero en ese nivel de las promesas, más que un capricho, es una necesidad que tu vida está requiriendo, que tu ser está requiriendo de la otra persona, y entonces es una apertura en donde le pides que haga algo por ti. Y entonces, bueno, ¿cuándo se cierra esa promesa? Pues cuando el otro te dice, sí, está bien, voy a hacer lo que me pides. Porque si tú pides y pides y el otro te dice, no estoy interesado en darte nada, pues entonces tampoco hay promesa. Que a veces es lo que nos falla en la comunicación, ¿no? O sea, pedimos y damos por entendido que al pedir el otro ya decidió cumplir, y pues muchas de las veces pues no decidió cumplir. Sí. Entonces ahí está el peligro, que nada más generamos una expectativa, y eso, hay una gran diferencia entre una expectativa y una promesa. Sí, exacto. Sí, pues y creo que la solución la dijo Napoleón, que dice que la mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás. Entonces me evita problemas. Sí, exacto, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Creo que, y menos ahorita en esta época. Claro. Estamos inmersos siempre en tantos, en estar prometiendo, diciendo que sí, diciendo que no, y todo ese tipo de cosas. Que efectivamente, como tú dices, y ya lo había mencionado, todo este proceso, en el tema de que si la persona que va a pedir o que va a ofrecer tiene esa capacidad de hacerlo, y si la persona que está recibiendo el oyente tiene igual la capacidad para hacerlo o no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces es fundamental eso, o sea, pero eso ya queda en cada persona, ¿no? De, oye, Maru, fíjate que mañana necesito que me apoyes con tal cosa, ¿no? Oye, pero yo confío en tus capacidades, y tú puedes decir, no, ¿sabes qué? No puedo. Claro. O sea, no me comprometo a eso. Claro. Y de hecho, Elías, algo que trajiste ahorita a la mesa es justamente este tema de la palabra. Yo creo que como seres humanos es el mayor instrumento que tenemos para crearnos una reputación buena y una credibilidad. Sí. Entonces, pues sí, o sea, efectivamente, si quieres seguir el consejo de Napoleón, pues igual te evitaría muchos problemas, pero también el brindar tu palabra, el dar tu palabra y cumplirla, te da poder, ¿no? O sea, la gente te ve de una manera distinta cuando cumples con esa palabra. Entonces, si vas a utilizarla, pues utilízala bien, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué das tu palabra? Nada más porque yo siempre me la paso dando mi palabra y tal, y pues a la mera hora no lo cumples, pues entonces mejor no la des. Porque si no, en lugar de ayudarte, te resta puntos. O sea, realmente es un tema bien interesante ese que dices, de la palabra. Tomar en cuenta eso. Lo estaba viendo el fin de semana en un programa acerca de...
no me acuerdo si las 8, sí, las ocho cosas que tuvieron que pasar para que nosotros como seres humanos nos queráramos, ¿no? Y te empieza desde el Big Bang hasta épocas muy... el último punto es el tema de la revolución industrial. Pero el punto central de cuando ya el ser humano baja de los árboles y empieza a manejarse en comunidad, en equipo, y empieza a construir de su ambiente herramientas que necesita para defenderse, protegerse y todo ese tipo de cosas, el tema de la comunicación se vuelve esencial. Y empieza con gestos, empieza con sonidos, empieza con señas, y después se vuelve un lenguaje hablado. Y a través de este lenguaje se permite que los grupos vayan aprendiendo. Cuando llega el tema de que un grupo, una aldea, choca con otra aldea que habla un lenguaje distinto, al inicio es un conflicto, pero cuando se llegan a juntar y se logran entender, se vuelve un mestizaje que nos hace que esto se vaya expandiendo. Así es como se crean varias ciudades como Roma y todo ese tipo de cosas, en el que ya se hablaba un lenguaje similar y los conocimientos se iban transmitiendo. Así mismo, eso es lo que nos hizo realmente ser humanos, porque la palabra al final de cuentas construyó todo lo que tenemos. Claro. Hubo un sentido común. Ahora, por ejemplo, nosotros hablamos español, nos vamos a otra parte del mundo y hablan inglés en Inglaterra, francés, italiano, entonces, y sin embargo ya nos podemos entender. ¿Sí? O sea, es simplemente el hecho de que yo decida aprender ese idioma para poder entender lo que hablan en tu país, como que tú decidas venir a un país y entender ese idioma. Claro. Pero pues por eso la gente ya puede estudiar a otros lugares y todo eso, y aprender cosas de allá, y nosotros también, y ellos aprender cosas de nosotros, ¿no? Y a través de este lenguaje se ha ido construyendo todo como lo vemos ahora, ¿no? Entonces, tan importante, sí, es muy importante el hecho de comprometer tu palabra, porque las palabras al final de cuentas construyendo todo eso. En ese sentido que te estoy diciendo, las palabras construyen todo el mundo como lo conocemos ahora y lo que falta. No, y aparte en este mundo justamente transnacional, que realmente ya traspasa fronteras, pues se vuelve fundamental, ¿no? O sea, si tú quieres hacer una negociación en otro país y fallas, pues bueno, ya te cerraste las puertas en otro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y eso si traspasamos fronteras, porque igual si ni siquiera traspasas el charco y te quedas aquí, o sea, finalmente es en cualquier negociación que hagas, ya sea al interior del país o al exterior del país o con muchos países, si empeñas tu palabra y no lo cumples, tiene las mismas consecuencias catastróficas. No, y en algunos países, bueno, siempre es catastrófico, pero en algunos países es peor, ¿no? Peor aún. Sí, de acuerdo. Elías, ¿te parece bien si vamos a un breve corte? Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, ya estamos de vuelta platicando con Elías Muñoz de Promesas. Ya en la última etapa de este programa, Elías,
como de costumbre, el tiempo pasa volando, aunque es un cliché, lo sé, pero de verdad pasa volando. Pero, Elías, ¿con qué te gustaría ir cerrando este tema de las promesas? Que en efecto es amplísimo, podríamos pasarnos varios programas hablando de las promesas, porque sin duda da muchísimo material, pero todo se reduce a que de verdad, cuando vayas a prometer, vayas a pedir o a ofrecer algo, pues uno, si vas a pedir, que midas un poco de lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, en función de a quién se lo estás pidiendo y de las posibilidades del otro que eventualmente pudiera tener para cumplirlo. Y cuando tú ofreces, cuando tú eres el prometedor, pues nada más piensa antes si efectivamente puedes cumplirlo. Si no, mejor no lo prometas. Sí, mira, fíjate que es un tema que aparentemente ahorita lo estás hablando de un tema muy superficial, de manera muy sencilla, pero si nos ponemos a pensar y a meditar, el tema de las promesas está legislado. Tenemos un capítulo de obligaciones en nuestro Código Civil, ¿no? Y entonces cuando prometemos y contratamos algún tipo de servicio, nos obligamos a algo, estamos comprometidos a realizar algo, estamos haciendo nuestra palabra y estamos haciendo una promesa. Sí, tanto si tú eres el comerciante como si tú eres la empresa que vas a hacer el servicio o vas a vender los productos, desde ahí te estás comprometiendo. Entonces los legisladores y en todo el mundo decidieron que la mejor forma de obligar a las personas era decir, ¿sabes qué? Las promesas están en papel y si no cumples, bueno, pues hay ciertas características que te van a hacer que cumplas, ¿no? Y si no, pues habrá otras alternativas, ¿no? Pero tu palabra es muy importante para poder cumplir. No, antes todos esos tratos comerciales y todo eso se hacían solamente con la palabra. En el momento en que se fue expandiendo esto y se fueron haciendo más, entonces hubo una necesidad de colocar en papel y de colocar tribunales que tuvieran la posibilidad y la capacidad de solventar ese tipo de conflictos cuando surgieran, ¿no? Entonces los legisladores en todo el mundo lo que hicieron fue realizar un ordenamiento donde metieran el tema de las obligaciones y donde te hicieran o te coaccionaran para cumplir tus promesas. Entonces imagínate. Deberíamos hacer algo así, ¿ok? Entonces las promesas así de mañana te llevo chocolates, esas no cuentan, o sea, no puedes, te puedes enojar, pero no puedes demandar. Muy bien. No, bueno, es que hay de promesas a promesas y hay unas que tienen menos consecuencias y habrá otras que tienen mucho más consecuencias. Que de hecho, justo antes de irnos al corte que platicábamos, cuando haces transacciones con otros países del mundo, hay países en donde efectivamente el no cumplir las promesas pues puede traerte graves problemas, no solamente en la reputación, sino en el campo económico, ¿no? O sea, realmente las multas o las sanciones económicas que te cobran por no cumplir una parte del trato comercial, por ejemplo, puede ser catastrófico para tu empresa, ¿no? O sea, entonces, ¿qué peso tiene esto de empeñar la palabra, ¿no? O sea, realmente se vuelve fundamental que cuando vayas a empeñar tu palabra sepas bien para qué lo haces y los alcances de empeñar tu palabra, ¿no? O sea, y eso, bueno, en el campo de los negocios, pero en el campo personal, o sea, para con los hijos. ¿Cuánto daño se puede hacer a los hijos si les prometes algo y no se los cumples, ¿no? O sea, se me ocurre que tu papá te prometió que iba a haber vacaciones en donde él iba a poder estar y a la mera hora te dice, no, pues ya no, vete con tu mamá porque yo no puedo estar. Sí, claro. O sea, ¿cómo puede impactar en una familia el hecho de prometer y no cumplir? A nivel de pareja, bueno, o sea, te prometo fidelidad. Y de hecho, la próxima semana estaremos hablando nuevamente con Francisco Martínez de infidelidad, ¿no? Pero este tema... Te gustan los temas fuertes. Sí, ¿verdad? Entonces... De ese tema no hablo yo. Haces bien, pero... Te prometo que no. Te prometo que no voy a hablar de ese tema. Pero efectivamente, o sea, como el tema del matrimonio, por ejemplo, es una promesa. Sí, claro. ¿No? Es una promesa de siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas y te voy a ser fiel. Si tú incumples esa promesa, pues puede haber graves consecuencias en el matrimonio, ¿no? Y bueno, eso ya es a nivel de familia, a nivel de amistad. Si defraudas la amistad de alguien, quizá nunca recuperes la confianza de esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo esa ruptura, cómo está ligado todo este tema de las promesas a varias consecuencias que impactan sobre otras personas? Ya no solamente que tú fallaste, sino que las demás personas se quedan con una imagen, con una percepción de ti que va a afectar su relación. O sea, ojalá si fuéramos personas que no necesitáramos de nadie más, pues bueno, ok, pues no te importa si dañas a los demás, pero creo que vivimos en un mundo en donde necesitamos de todos.
Exacto. Creo que el ser humano siempre, a cada momento está tomando decisiones, ¿no? Y al final de cuentas las promesas son decisiones que nosotros tomamos. Nosotros decidimos, tomar el compromiso de hacer tal cosa o dar tal cosa, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú te enfrentas a una decisión en particular, y todas las hemos vivido, a ver, ¿hago esto o me voy por acá o me voy por acá, ¿no? Y entonces como seres humanos a veces somos muy impulsivos y hacemos la primera cosa que se nos viene a la mente. Muchas veces somos un poco más reflexivos y podemos tomar un parámetro más amplio de lo que puede hacer, y algunos, que son pocos, se sientan y toman toda la perspectiva de todo lo que podría llegar a ocurrir, ¿no? Todo el panorama, y entonces toman la mejor decisión, ¿no? Respecto a eso. Creo que al final de cuentas sería muy bueno que cuando prometamos algo, que sea algo sea muy fuerte tanto para ti como para la persona que lo vas a prometer, que lo hagamos tomando en cuenta eso, ¿no? Todas las posibilidades que puede llegar a pasar. Claro. Si tomamos o prometemos eso y no lo podemos llegar a cumplir por X o Y razón, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, si somos conscientes de eso, creo que vamos a poder construir mejores relaciones y por más tiempo. Sí, sin duda. Yo creo que el ser humano pues se alimenta a diario de esta pequeña construcción de las relaciones con diferentes personas en todos sus entornos, ¿no? Entonces, si tú tienes dos opciones: construir de manera positiva, cumpliendo tus promesas, o destruyendo todo lo que hay en tu camino, pues entonces creo que nuestra elección más inteligente sería construir hacia el tema de cumplir lo que prometemos, ¿no? Y realmente empeñar la palabra cuando estemos conscientes de que somos capaces de corresponder, ¿no? Con esta situación de dar a la gente lo que prometemos. Entonces yo creo que sí es fundamental, Elías, que efectivamente que la gente sea consciente, que todos seamos conscientes de todas las repercusiones que tiene cuando decimos sí, te voy a cumplir esto, ¿no? Y que seamos responsables de cumplirlo, porque si no, o sea, vamos a perder credibilidad, vamos a perder amigos, vamos a perder familia, vamos a perder negocios, vamos a perder muchas cosas, la verdad es eso. Sí, exacto. Y fíjate que, como decía un escritor francés, dice: prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores, ¿no? O nuestros miedos. Sí, ¿no? Es algo importante, porque como seres humanos siempre estamos diciendo: sí, claro, sí, mira, y aparte hacemos todo esto, sí, le vendemos esto, y aparte, sí, va a quedar súper padre, ¿no? Y al momento de cumplir eso, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo le hago, no? Sí, de acuerdo, Elías. ¿Por qué prometí eso? Sí, ya a la hora de cumplir te das cuenta de que no debiste prometerlo en esos términos, ¿no? Pero por eso hay que pensar bien todo el panorama antes de prometer. Elías, pues tenemos que ir. Ve empezando ahora sí que ve empezando con tu resumen final, porque ya estamos a unos segundos de irnos. Okay. Sí, pues al final de cuentas yo creo que el tema que hablamos el programa pasado y ya terminan y se complementan con lo que queremos decir, ¿no? Que como seres humanos tenemos que tener la capacidad de poder de poder decir que no en determinados momentos, no comprometernos a cosas que no podemos cumplir. Y al final de cuentas esto nos va a ayudar a que tengamos una vida más tranquila, ¿no? También el hecho de comprometerte a hacer cosas que en verdad no puedes hacer va haciendo que vayas coleccionando promesas que van a ser una carga para ti, ¿no? Y que no te van a dejar descansar. Haciendo una investigación acerca de frases y todo eso, yo veía que muchos iban por ese sentido. O sea, prometes y no duermes, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque vas prometiendo, vas comprometiéndote a muchas cosas, y al final de cuentas tu noche pues estás volando porque no sabes qué hacer. Sí, ahora no sabes cómo cumplir todo. Empeñas tu palabra en tantos lados que ya no sabes qué hacer, ¿no? Y en el mejor de los casos, bueno, vas a cumplirla a todos, pero tú te vas a quedar desangelado y sin ánimo porque pues ya no te quedaron fuerzas para disfrutar las cosas, ¿no? De acuerdo. Y ese es el mejor de los casos. El peor de los casos es que no vas a poder cumplirle a algunas personas y vas a fallar y te vas a sentir mal, o le vas a echar la culpa a esas personas y tus relaciones se van a ir minando o destruyendo, ¿no? Entonces yo creo que el gran resumen de este programa es: cumple tus promesas. O no prometes lo que no puedes cumplir. Exacto. Elías, pues nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado Desde los Libros. Te esperamos gracias. Pronto por acá. Bueno amigos, nos vamos. Nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Hasta luego.